Un hombre de hoy tiene menos testosterona que su abuelo a la misma edad. Y no es la edad, es el entorno. Durante décadas nos hicieron creer que la caída hormonal masculina era simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento, un proceso natural, biológico, irreversible. Pero los datos modernos cuentan una historia completamente diferente. La reducción hormonal que estamos viendo hoy ocurre demasiado rápido para ser explicada únicamente por genética o envejecimiento normal. Esto es ambiental, es químico, es conductual, y lo más peligroso es que ocurre de manera silenciosa. La testosterona no es solamente una hormona relacionada con la masculinidad, es una señal maestra de mantenimiento biológico. Regula densidad ósea, síntesis proteica, función cognitiva, estabilidad emocional, energía celular y capacidad de recuperación fisiológica. Cuando esta señal cae, todo el sistema pierde eficiencia. Y aquí aparece la pregunta importante: ¿por qué está ocurriendo esto? La respuesta está en algo que casi nadie considera. Vivimos rodeados de disruptores endocrinos, moléculas capaces de interferir directamente con el sistema hormonal humano. Compuestos sintéticos que no existían durante la mayor parte de la evolución humana y que ahora están presentes en el agua, en los envases, en la ropa, en el aire y literalmente en los objetos que tocas cada día. El sistema endocrino funciona mediante señales extremadamente precisas. Pequeñas concentraciones generan enormes efectos. Eso significa que incluso cantidades mínimas de ciertos compuestos pueden alterar el equilibrio hormonal. No necesitas una intoxicación aguda, necesitas exposición repetida, constante, diaria, y eso es exactamente lo que ocurre en el entorno moderno. El problema no es un único enemigo visible, el problema es la acumulación, la suma de pequeñas agresiones químicas sostenidas durante años. El cuerpo humano jamás evolucionó para convivir con miles de moléculas sintéticas interactuando simultáneamente con sus receptores hormonales. Y aún así, eso es exactamente lo que sucede hoy. La testosterona no desaparece de golpe, se erosiona lentamente, como una estructura metálica sometida a corrosión constante, sin ruido, sin dolor, sin señales claras hasta que el sistema ya está comprometido. Fatiga, pérdida de fuerza, reducción de la concentración, acumulación de grasa abdominal, disminución de la libido. Todo eso son síntomas secundarios, la raíz es mucho más profunda. Es un entorno biológico alterado, y uno de los mayores responsables está literalmente en tus manos todos los días. Existe un concepto fundamental en toxicología moderna: los xenobióticos, sustancias extrañas para la biología humana. Moléculas que el cuerpo reconoce como intrusas, pero que aún así terminan interactuando con procesos fisiológicos críticos. Dos de las más importantes son el bisfenol A, conocido como BPA, y los eftalatos, compuestos utilizados masivamente en plásticos, envases alimentarios, botellas reutilizables, recipientes térmicos y revestimientos industriales. El problema no es solo que estén presentes, el problema es que migran. El calor, la fricción, la exposición solar, todo eso libera partículas microscópicas que terminan entrando en tu organismo. Y aquí es donde la situación se vuelve extremadamente seria. El BPA tiene una estructura química sorprendentemente similar a ciertos estrógenos humanos. Eso significa que puede unirse a receptores hormonales, imitar señales biológicas y alterar completamente la comunicación endocrina. No necesita reemplazar totalmente una hormona para causar daño, solo necesita interferir, distorsionar, confundir al sistema. Imagina una cerradura diseñada para una llave específica. Ahora imagina miles de llaves defectuosas intentando entrar constantemente. La cerradura deja de funcionar correctamente. Eso ocurre con tus receptores hormonales. Los andrógenos necesitan receptores limpios y funcionales para ejercer su efecto, pero los disruptores endocrinos ocupan espacio, bloquean señales, distorsionan la respuesta celular y reducen la sensibilidad del sistema. Además, estos compuestos pueden alterar enzimas relacionadas con el metabolismo hormonal, cambian conversiones bioquímicas, aumentan la actividad aromatasa.
Modifican el equilibrio entre hormonas masculinas y estrógenos. Y lo más preocupante es que esta exposición comienza desde edades extremadamente tempranas. ¿Botellas? ¿Envases? Comida almacenada. Agua embotellada. Recibos térmicos. El cuerpo moderno está inmerso en una sopa química permanente. El problema se agrava cuando el plástico es calentado, un recipiente expuesto al microondas, una botella olvidada dentro del coche, un tupper reutilizado durante meses. Cada uno de esos hábitos multiplica la liberación de compuestos, capaz de absorber múltiples compuestos químicos, especialmente sustancias lipofílicas. Cuando sostienes un ticket térmico, especialmente con manos húmedas o calientes, el bisfenol puede atravesar la piel y entrar directamente al torrente sanguíneo, sin pasar primero por procesos digestivos, sin filtros iniciales, directamente a circulación sistémica. Esto significa que un gesto aparentemente trivial puede convertirse en una fuente repetitiva de exposición endocrina. Cajeros, dependientes, trabajadores de oficina, personas que manipulan cientos de recibos diariamente. Son algunos de los grupos con mayor exposición documentada, pero el problema no se limita al trabajo. La exposición moderna es constante, acumulativa, silenciosa, y aquí entra otro concepto importante: la carga total. La toxicología moderna ya no estudia solamente moléculas aisladas, estudia combinaciones, interacciones, acumulación sostenida, porque el cuerpo no recibe un único disruptor endocrino, recibe decenas simultáneamente, cada uno generando pequeñas alteraciones, pero juntos creando una presión biológica enorme. El sistema endocrino depende de precisión, y el entorno moderno introduce ruido químico constante. Es como intentar escuchar una señal de radio limpia en medio de interferencias permanentes. El resultado es distorsión, pérdida de claridad, disfunción progresiva. Además, ciertos bisfenoles alternativos utilizados actualmente como reemplazo seguro presentan comportamientos endocrinos extremadamente similares. El problema no desapareció, solo cambió de nombre comercial. Y mientras tanto, millones de personas siguen exponiéndose diariamente sin saberlo. Esto no significa vivir con paranoia, significa entender el entorno, reducir exposiciones innecesarias y proteger los sistemas más sensibles del cuerpo humano. Pero existe otro factor moderno devastador para la biología masculina: la temperatura. La producción hormonal masculina depende de una condición extremadamente específica: temperatura controlada. Existe una razón biológica por la que los testículos están fuera del cuerpo. Necesitan mantenerse aproximadamente entre 2 y 4 grados por debajo de la temperatura corporal central. No es un detalle anatómico aleatorio, es una necesidad bioquímica. Las células de Leydig y Sertoli son altamente sensibles al calor. Cuando la temperatura aumenta de forma sostenida, su eficiencia cae. La síntesis hormonal disminuye, la producción espermática se altera y el entorno testicular entra en estrés fisiológico. Aquí aparece un problema moderno enorme: ropa interior ajustada, pantalones extremadamente ceñidos, horas sentado, portátiles sobre el regazo, asientos calefactados. Todo esto eleva la temperatura local durante largos periodos. Y la biología masculina paga el precio. El portátil es especialmente problemático, no solo por el calor directo de la batería y los procesadores, también por la radiación electromagnética de corto alcance. El tejido testicular es extremadamente delicado, altamente vascularizado y metabólicamente activo. Exponerlo diariamente a calor sostenido altera su funcionamiento interno. No genera dolor inmediato, no produce síntomas agudos, pero sí deterioro progresivo. Además, el calor afecta enzimas relacionadas con la síntesis de testosterona. La maquinaria bioquímica pierde eficiencia, la señal hormonal disminuye y el sistema entero empieza a funcionar por debajo de su capacidad óptima. Esto explica por qué muchos hombres jóvenes presentan parámetros hormonales que hace décadas solo aparecían en edades avanzadas. No es genética. Es entorno, es acumulación de hábitos aparentemente pequeños que alteran sistemas extremadamente sensibles. La biología humana evolucionó durante miles de años bajo condiciones completamente diferentes. No evolucionó para vivir comprimida, sobrecalentada y rodeada de químicos sintéticos.
Y aún así, ese es el contexto moderno. La buena noticia es que parte de este daño puede mitigarse, porque el sistema endocrino sigue respondiendo positivamente cuando eliminas interferencias y aportas cofactores adecuados. Cuando el entorno moderno altera el equilibrio hormonal, el objetivo no es únicamente producir más testosterona, el objetivo es optimizar la señal hormonal completa, y aquí entran dos herramientas fundamentales: picolinato de zinc y boro. El zinc participa en cientos de reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo hormonal masculino, pero hay un detalle importante: no todas las formas de zinc se absorben igual. El picolinato presenta una biodisponibilidad significativamente superior frente a otras formas tradicionales. Este mineral es esencial para la función de las células de Leydig. Participa directamente en procesos relacionados con síntesis androgénica. Además, ayuda a modular la aromatasa, enzima responsable de convertir testosterona en estrógenos. Cuando existe deficiencia de zinc, el equilibrio hormonal se desplaza, la producción cae, la señal se debilita y el sistema pierde eficiencia. El segundo compuesto clave es el boro, un mineral subestimado que tiene un efecto extremadamente interesante sobre la SHBG. La SHBG, globulina fijadora de hormonas sexuales, actúa como una proteína transportadora. Se une a la testosterona en sangre, pero cuando demasiada testosterona queda ligada, disminuye la fracción libre. Y la testosterona libre es la biológicamente activa, la que realmente puede interactuar con tejidos y receptores. El boro ayuda a reducir parcialmente esa unión excesiva, permitiendo aumentar la fracción disponible, no necesariamente produciendo más hormona, sino haciendo más utilizable la que ya existe. Ese matiz es crítico, porque muchas veces el problema no es únicamente producción baja, es disponibilidad reducida. Cuando combinas reducción de disruptores endocrinos, control térmico y soporte mineral adecuado, el sistema hormonal empieza a recuperar sensibilidad, empieza a funcionar con más eficiencia. No es magia, es fisiología, es eliminar interferencias y devolverle al cuerpo las condiciones bajo las cuales fue diseñado para operar. La testosterona moderna no está siendo destruida únicamente por el tiempo, está siendo erosionada por el entorno, por hábitos invisibles, por químicos cotidianos, por decisiones aparentemente insignificantes repetidas durante años. Pero la biología tiene una capacidad extraordinaria de recuperación cuando le das el entorno correcto. No necesitas obsesionarte, necesitas entender, observar, corregir y construir un sistema hormonal resistente en un mundo diseñado para destruirlo. Si quieres seguir aprendiendo cómo optimizar tu biología en un entorno moderno hostil, suscríbete a Fórmula Humana, porque la longevidad masculina no empieza en el gimnasio, empieza en las moléculas que permites entrar en tu cuerpo cada día.